Bueno, y queremos adentrarnos en dos instituciones que tienen un convenio aquí en la región de los lagos y que efectivamente puede ayudar a familias para que tengan un nuevo ingreso, para que puedan salir adelante. Nos referimos a la Fundación Teletón, que bien sabemos lo que realiza a nivel país, pero también hay un convenio que se originó aquí en la región de los lagos ya hace varios años atrás con el FOSIS, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí, claro, la idea es que algunas familias que son allí pertenecientes a la Teletón o que tienen familiares que deben atenderse en esta fundación puedan generar un emprendimiento a través, claro, de fondos públicos como son los del FOSIS. De eso y mucho más queremos hablar con el director nacional de este organismo, Nicolás Navarrete. Gracias por estar con nosotros, Nicolás. Sabemos que ha estado recorriendo el sur austral de Chile. Partamos por esto, por este convenio, por este acuerdo, por esta idea que surge justamente acá en esta zona, de esta idea de justamente unir la gente que está en la Teletón y que pudiese generar un emprendimiento. Conocimos algunos durante estos días, ¿no? Sí, hola, un gusto saludarte a ti y a toda la gente que está en la casa. Efectivamente, nosotros en el año 2015 comenzamos un convenio con Teletón, de tal forma que aquellos padres, madres, tutores de niños que forman parte de la Teletón pudieran realizar un emprendimiento como una fuente de ingreso. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque al final del día las labores de cuidado que ejecutan diferentes personas al interior del hogar no les permiten ir al mercado laboral a buscar un empleo. Hoy día una señora, Verónica, nos comentaba cómo ella tenía un empleo y una vez que nace su hijo y que entra a la Fundación Teletón ya no tiene el tiempo de mantener ese empleo. Y este emprendimiento finalmente ha sido su fuente de ingreso primordial. Ese tiempo ha pasado, ese niño ha crecido y tanto madre e hija han hecho en conjunto además este emprendimiento, ya han podido avanzar. Y es ahí en donde entonces esta alianza entre FOSIS y Teletón actúa. ¿Por qué además decidimos venir a ver esto, que es una iniciativa pionera? Es porque el trabajo de los cuidados en Chile ha sido invisibilizado. No solo de gente que forma parte de la Fundación Teletón, sino también en otras áreas, que cuidan adultos mayores, que cuidan niños. Y esas labores de cuidado que han permitido que otra gente se adhiera al mercado laboral no han permitido que quienes las ejercen formen parte de la actividad económica. Entonces hemos venido aquí a ver esta iniciativa pionera que ha dado efecto, de tal forma que en este diseño del Sistema Nacional de Cuidados que está iniciando el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que va a estar operativo el próximo año en una parte inicial, e iniciativas como estas también formen parte. Entender que el emprendimiento, la generación del propio empleo es una alternativa para aquellos que hacen labores de cuidado. Ahora, detengámonos ahí justamente, las personas que hoy día deben cuidar a una persona postrada, por ejemplo, o no autovalente. Claro, en distintos ámbitos. Hay gente adulta mayor, gente que puede estar con alguna capacidad diferente, etcétera. Claro, tú lo decías bien, hay una complejidad para la familia completa. No puede trabajar, no puede hacer su vida normalmente. ¿Cómo se contribuye, se ayuda desde el Estado a ese tipo de personas, a ese tipo de familias? Al día de hoy, lamentablemente, no hay un esfuerzo coordinado, no existe un esfuerzo coordinado, porque estas situaciones no han sido visibilizadas. Hay otras realidades que se han sido apoyadas e impulsadas vía el Estado, pero esta no. Y eso es parte del esfuerzo que estamos construyendo. Estamos en este minuto, la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, está en un proceso de elaboración del Sistema Nacional de Cuidados y está además recolectando iniciativas exitosas. Y es en ese contexto en el cual hacemos esta visita. No es lo único que hacemos, porque, por ejemplo, los emprendimientos es para gente que cuida a alguien que no tiene una dependencia tan severa. Uno igual requiere una cierta cantidad de horas para desarrollar un emprendimiento. Y gente que tiene una dependencia más severa, quienes cuidan a esas personas, por ejemplo, hay otro tipo de acciones en el marco de los programas del FOSIS, de generación de comunidad. En algunos territorios también, al conectar vecinos, se han generado ayudas en el cuidado. Es decir, alguien que está cuidando, viene un vecino, lo subroga, por decirlo así, en sus labores de cuidado y esa persona cuidadora tiene 2, 3, 4 horas libres para recrearse. Eso es parte, el autocuidado, sí, claro. La vida que tienen aquellos que cuidan a alguien con una dependencia severa también tiene otras dimensiones que tenemos que empezar a entender. Así es. Ahora, dentro de lo que es justamente el FOSIS, estamos hablando de planes que nacieron hace muchos años. Por lo que estaba viendo en tu currículum, tú eres un hombre además del mundo económico. Eres doctor en economía, estudiaste en el Reino Unido. Entendiendo aquello, lo que está haciendo el FOSIS hoy día, ¿se hace desde el planteamiento de ustedes, de la nueva administración,
un análisis de lo que se ha hecho hacia atrás, de cómo se puede mejorar tal vez, de actualizar planes y programas, de ponerle número finalmente a esto en términos de qué resultados ha habido con lo que se ha hecho hasta ahora. Sí, estamos efectivamente en un repensar de los programas y un poco la convicción que hemos llegado, pero que estamos también en construcción y en desarrollo, es que finalmente el actuar del Estado ha obviado y ha ignorado que vivimos en una sociedad. Y te quiero poner un ejemplo. La semana pasada estuve en Iquique y conversé con gente que formaba parte del programa de emprendimiento y que no lo terminó. Entonces la señora Aida, que estaba ahí, me decía, yo hago el programa de emprendimiento donde fabrico ropa para niños. Y no lo terminé porque finalmente el que está al frente de mi casa es narcotraficante, hay balaceras aquí todos los días, hay delincuencia y por lo tanto ninguna familia va a venir a comprar ropa para sus hijos aquí, con sus hijos, porque es un lugar peligroso. Entonces, la acción del Estado de financiar a esa persona, obviando el contexto en el cual está funcionando ese tipo de cosas, no puede seguir, porque hacemos que nuestra inversión no sea efectiva. Entonces estamos también considerando que la política social tiene que tener contexto y tenemos que no solo ayudar a un individuo, sino también reconstruir el tejido social y reconstruir el actual del Estado y las condiciones en las cuales estamos actuando. Y por lo mismo entonces, ¿cómo se ejecuta o cómo se evalúa un programa cuando se le entrega a jefas de hogar? Poniendo un ejemplo solamente, una X cantidad de dinero, porque aquí finalmente la idea es que el Estado coloca una inversión para que esa persona de alguna manera tenga un nuevo ingreso, cambie su vida, cambie su forma de generar recursos. Y claro, ¿cómo se evalúa que esa inversión efectivamente cumple el objetivo? Sí, tenemos de hecho, en lo que tú me señalas más específico, tenemos estudios que demuestran que los programas de emprendimiento son efectivos, aumentan los ingresos de quienes forman parte en alrededor de un 15 o un 20%. No tan solo cuando terminan el programa, sino también en un horizonte de 2 años, 24 meses. Ahora, el entender los contextos también implica una acción conjunta. Por ejemplo, en lo que conversábamos con la Fundación Teletón. Si no estuviera la Fundación Teletón ayudando a esos niños y nosotros solo llegáramos con el emprendimiento, no seríamos efectivos. Sino que tiene que actuar la Fundación Teletón sobre la rehabilitación de los niños y nosotros a su vez llegamos también con la fuente de ingresos laboral. Es entonces en ese entender que vivimos como sociedad, que los problemas son más complejos que tan solo cuánto dinero yo tengo en mi bolsillo, es donde tenemos más posibilidades de tener éxito. Y ese es un poco el repensar. Necesitamos una acción coordinada del Estado, porque si cada uno actúa por su propia parte, no vamos a cambiarle la vida a la gente y vamos a estar perdiendo los impuestos que pagan toda la gente que nos mira en su casa. Tenemos que repensar un poco, entender que estamos en una sociedad, que vivimos todos juntos. ¿Y existe el dato de cuánto emprendimiento que ustedes financian continúa post que se pasó el periodo del proyecto? Sí. Ese sí existe del orden del 50 al 60% de los emprendimientos después de 24 meses en este mismo estudio continúan siendo emprendimientos. Ahora, lo que también tenemos un dato y que es preocupante es, hay una parte del emprendimiento que está en FOSIS, que es como la puerta de entrada. Si esto fuera una casa, FOSIS es la puerta de entrada y llega hasta el piso 2. Lo que sigue es Cercotec, y Cercotec está en el piso 4. Y por lo tanto no hay un puente entre el piso 2 y el 4. Porque el Estado no ha necesariamente mirado su oferta en conjunto. Entonces también parte de lo que estamos haciendo, y que es un mandato del presidente Gabriel Boric, es construir esos puentes con diferentes cosas. O sea, uno es lo que yo te cuento del emprendimiento FOSIS Cercotec, pero también los lazos que tenemos, por ejemplo, en el actuar del Estado con los municipios, también tenemos que mejorarlo. Porque cuando el Estado se retira, es el municipio el que queda ahí en los territorios. Y tenemos que entender que somos todos uno, y que la gente y los ciudadanos requieren también de un Estado amigo, no solo con los vecinos, sino también entre las diferentes instituciones. Esa mirada más global, más integral es un desafío no menor. ¿Cómo se consigue? ¿Con qué organismos? ¿Quién realiza aquello? Para tener esa visualización, porque muchas veces efectivamente los árboles no dejan ver el bosque, y eso es lo que pasa muchas veces en el Estado, ¿no? Ese es un gran desafío, que el día a día y que lo urgente no nos haga perder el sentido de lo importante. Ahora, se hace primero con realidad, en el entender que no vamos a cambiarlo todo en estos 4 años, pero sí podemos avanzar. Entonces, hay programas en donde vamos a avanzar primero porque son prioritarios. Este puente que yo te comento entre FOSIS y Cercotec va a ser algo de lo que vamos a poder construir. Y eso se hace con mucho diálogo. Es parte de la conversación que también tiene la ministra y el mandato de la ministra. Pero también entendemos que hay otros programas que quizás van a tener que ser enlazados con la oferta correspondiente en otros gobiernos. Esta es una aposta. No, la historia no parte con este gobierno, pero tampoco termina, y también tenemos que ir avanzando paulatinamente.
¿Y los programas sociales, cómo los visualizan ustedes que están funcionando, que estaban funcionando en esta apuesta que ustedes recibieron? Sí, los programas sociales estamos repensándolos también y esencialmente lo que estamos intentando introducir en cada uno es un enfoque de derechos y deberes. Todo gran poder viene con una gran responsabilidad y por lo tanto en el programa Familia, en el sistema de igualdad y oportunidades, de seguridad y oportunidades, también estamos pensando un poco cómo hacemos rutas flexibles y te quiero comentar esto. Los programas que tiene el Estado, por ejemplo, Familias o los de emprendimiento, es el mismo en Arica, en Santiago, en Puerto Montt y en Magallanes. Cuando en realidad no solo la realidad geográfica, sino cultural, los contextos individuales son muy distintos. Entonces necesitamos tener un objetivo común, que es que la gente tenga mejores vidas, pero cómo eso se aplica en cada territorio necesita tener una flexibilidad. Y eso también es parte de lo que queremos hacer, dar flexibilidad y autonomía a los territorios para que ellos también se puedan adaptar a lo suyo. Por ejemplo, en Arica tenemos también emprendimientos aymara de telares, así como en Aysén tenemos emprendimientos con pescadores, porque las actividades son distintas, los énfasis son distintos. Y es ahí donde queremos actuar también. La geografía es distinta, la conectividad es distinta. No es lo mismo para una persona postular en el centro de Santiago, probablemente, que tiene acceso a internet, a computadores, etcétera, que una persona que puede estar en la isla Lin en Chiloé, por ejemplo, donde no tiene absolutamente nada de eso. Y tiene que viajar a Castro o a Puerto Montt para recién hacer el puro trámite de postular, digamos. Claro, y no solo eso, también los tejidos sociales y las realidades son distintas. El nivel, lo conversaba hoy día con el director regional y el CEREMI, los niveles de violencia que se ven en el norte aún no se ven en el sur. Y eso hace que la composición integral de la sociedad sea distinta. Y por lo tanto el Estado se tiene que actuar de manera distinta. En el norte, en más tipos de programas, primero tiene que llegar la seguridad y después la política social. En el sur, quizás donde hay más niveles de seguridad, nosotros podemos tener una penetración más profunda de la política social. Entonces, entender un poco que igual para que surjan las semillas necesitamos un terreno fértil donde eso pueda ocurrir. Nicolás, ¿y dónde te gustaría que estuvieran los énfasis en los siguientes años cuando estás a cargo justamente del FOSIS? Contarle quizás también a la gente qué hace el FOSIS. El FOSIS es el servicio encargado en el Estado de combatir la pobreza. Y lo hacemos vía dos fuentes. Una es la generación de ingresos, que la gente tenga más recursos monetarios, y la otra es vía que la gente se conozca, lo que se llama capital social, la cohesión social. Y parte de lo que queremos hacer es que estos dos mundos, que parecieran ser distintos, conversen. Y por lo tanto que todos nuestros programas tengan un fuerte componente de capital social, de cohesión social, y también un fuerte componente de generación de ingresos, entendiendo que los problemas de vulnerabilidad y de pobreza no son solo monetarios, sino que son multidimensionales. La gente que está en situación de pobreza en general tiene menores niveles educacionales, tiene menores redes de apoyo, vive en sectores que son más peligrosos y tenemos que atacar todo eso, porque si nos enfocamos solamente en un factor no vamos a ser efectivos. ¿Y cómo se hace inversión social? ¿Cómo el Estado interviene, ejecuta, que siempre los recursos son escasos en un año y en unos años donde la economía está casi en recesión? Estamos hoy día con una alta tasa, bien sabemos, en algunas regiones de desempleo. También el IPC ha aumentado significativamente. Por lo tanto, la inflación, un peso vale menos que hace un año atrás, sin duda. ¿Cómo se hace eso? De dos maneras creemos nosotros desde el Ministerio y desde el FOSIS. Una es de manera inclusiva y la segunda es de manera regional. De manera inclusiva desde el punto de vista que tenemos que poner el énfasis en aquellos que también fueron más postergados. Las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios, esos son los grupos que finalmente retrocedieron más producto de la pandemia. Y por otro lado, con enfoque territorial. Y esta también es una invitación a la gente. Cuando usted va y compra, por ejemplo, a alguien que fue beneficiario de FOSIS o de Cercotec, que es alguien de la región, ese dinero queda aquí. Cuando usted va a una gran tienda, lo que hace es que ese dinero viaja a Santiago y no vuelve. Y por lo tanto, la territorialidad también implica lo que decimos en economía, una capilaridad, una cierta capa de comercio y de transacciones locales que son necesarias. Y de esa forma todos los territorios van a ir surgiendo. No quiero volver atrás, pero por ejemplo, esa es la gran diferencia entre el ejemplo del millón de caja y también hacer transferencias directas que la gente podía comprar en sus comercios más locales. Claro. Ahora, entendiendo eso, muchos beneficiarios FOSIS han dicho que de repente, claro, logran hacer un emprendimiento, pero le falta esa visibilidad posterior. ¿De dónde yo vendo
La mayoría venden sus casas. Una de las señoras que conversábamos ahí de Teletón, justamente ella decía, yo fabrico, produzco y vendo en las ferias cuando el FOSIS me invita a una feria, pero no más. Y el resto lo hago en la casa, pero no tengo un Facebook activo, no sé vender online, etcétera, etcétera. Entonces ahí tal vez falta también aquello, ¿no? Sí, y parte de lo que estamos construyendo también es, y en esta idea de no financiar o de no solo enfocarse en los individuos, sino en un conjunto, es conversar con municipios para financiar asociaciones de personas. Por ejemplo, nuestro ejemplo más concreto y exitoso de microempresarios es las ferias libres. Ellos son finalmente quienes generan más recursos y que además son mercados de primera opción. Aunque esté el supermercado abierto, la gente prefiere ir a la feria libre. Mejor fruta, más barato. Eso solo es posible porque la gente se organiza. Nadie va a cerrar, ningún alcalde puede cerrar una calle si es que la gente no se organizara y tuviera que lidiar con gente de uno. Entonces, tenemos un proyecto de asociatividad, de financiar asociaciones incipientes, de tal forma que la gente se cohesione y de esa forma el diálogo con la autoridad para obtener lo que tú señalabas, mejores lugares de venta, seguros, ordenados, en el cual la gente también se sienta respaldada y segura, tanto compradores como vendedores, es parte de lo que estamos construyendo como parte de la oferta del gobierno, en esta idea también que planteó el presidente Boric el 21 de mayo, que las cooperativas pueden ser un buen espacio de desarrollo y de superación de la pobreza. Y por lo mismo, ¿qué se le dice a la gente que nos está viendo, probablemente que tiene una idea que cae dentro de los beneficiarios potenciales FOSIS, respecto a postular a dónde podrían hacerlo en esta nueva mirada, por cierto, y cómo ustedes también van a reformar y en cuánto tiempo reformarían aquello para tener también tal vez algún cambio en los programas tradicionales? Durante estos 4 años van a haber cambios y van a haber transformaciones continuas. Incluso este gobierno va a gobernar hasta el último día. Y durante el próximo año ya va a haber fondos de asociatividad que van a ser financiables en todo Chile. Y desde ahí ese es un compromiso del gobierno. Lo segundo que vamos a hacer es que estamos trabajando en un segundo llamado. Nosotros tuvimos desde el FOSIS un llamado a los programas de emprendimiento en abril. Vamos a hacer un segundo llamado durante el segundo semestre. Y una innovación que queremos hacer es todos aquellos que ya postularon en abril y que quieren ser parte del segundo llamado no van a tener que volver a postular. La transferencia va a ser directa porque que el Estado tenga el recurso limitado y que por lo tanto tenga que hacer llamados sucesivos no puede implicar que la gente tenga que andar persiguiendo cuando ocurre ese llamado. Entonces Eso ya es una gran innovación, digamos. Vamos a hacer esa transferencia y aún así vamos a abrir un proceso de 2-3 semanas para que nueva gente que quiera postular se adhiera al llamado. Y de esa forma esperamos, ya en el primer llamado financiamos cerca de 30.000 personas, pretendemos ampliar entre 4.000 y 6.000 más en este segundo llamado y así completar un universo más grande de gente que podamos ayudar. Bien, pues Nicolás, podríamos seguir hablando mucho todo más el día, de todo el día, de lo que son las políticas sociales, sin duda, que son tan necesarias, además en el contexto actual, pero queríamos conocer justamente al nuevo director del FOSIS, del Fondo Nacional de Solidaridad e Inversión Social, que ya tiene mucha historia prácticamente con el retorno de la democracia a nuestro país y que ahora también tiene nuevos desafíos. Así que Nicolás Navarrete, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Saludos a todos. Ahí estamos con el director ejecutivo del FOSIS y nosotros le decimos gracias a ustedes también por estar con la televisión regional, con Vértice TV en lo particular, y nos reencontramos en cualquier instante. Hasta pronto.